Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha. Buenas tardes, gracias. Pues estoy mirando que apenas son 14 personas las que han entrado a la clase. Y ayer han dado examen más de 50. ¿Qué cosa, no? Bueno, seguramente que esto que estoy comentando será pues proporcional al resultado que se obtenga en el examen. Ya lo veremos. Parece que hay gente que quiere aprobar las cosas a control remoto, como se dice, sin querer queriendo. Por favor, quisiera que me digan en qué asunto quedamos la semana pasada. Ya comenzamos a hablar de ciclometría, ¿verdad? Pero quiero precisar en qué cuestión particular quedamos. Alguien que me pueda orientar. Avanzamos sistemas de refrigeración por absorción. Ah, no dijimos nada de ciclometría. No hemos empezado todavía ciclometría. Ya, entonces vamos a comenzar. Yo creo que lo último que hablamos fue del hielo seco, ¿verdad? Exacto. Sí, eso, ingeniero. Sistema de refrigeración, ya. Entonces, empezaremos a conversar sobre el segundo tema de la materia, que va a ser motivo del segundo examen. La ciclometría es, para que tengamos claro el asunto, un estudio termodinámico, un estudio del comportamiento termodinámico del aire ambiental. Resulta que el aire ambiental tiene en su composición un conjunto de gases, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, que son los que están en mayor proporción, y otros en una proporción que tal vez sea menor al 1%, pero también el aire ambiental tiene una característica que es lo que justamente motiva este estudio, y es que siempre en mayor o menor proporción contiene vapor de agua. Por eso es que el título de esta materia es ciclometría. Si uno divide a la palabra ciclometría, entonces se encuentra con el vocablo ciclo, que significa humedad. Esto. Y entonces está haciendo alusión a el vapor de agua que está presente en el aire ambiental. Resulta que la cantidad de gases respecto del vapor de agua es muchísimo mayor. Sin embargo, la presencia de agua, aunque sea en esta poca cantidad, relativamente hablando, provoca una serie de efectos que son tremendamente importantes. A ver, por ejemplo, hoy, si yo le pidiera a usted que me califique el clima, ¿qué diría? ¿Cómo están las condiciones del ambiente, del aire ambiental hoy? Caluroso con cierta humedad relativa. Ya, caluroso y con una humedad elevada, por eso es que se siente tan pesado, decimos, ¿no? El clima. Entonces, los primeros, digamos, en apreciar el efecto que provoca la presencia de humedad en el aire ambiental somos nosotros. Ahora, luego, hay muchos procesos
diríamos así, procesos termodinámicos en donde se opera con aire ambiental y entonces estas características van a tener importancia en los resultados que se obtengan. A ver, por ejemplo, cuando el clima está como hoy, caliente, húmedo, entonces nosotros, siempre que se pueda, hacemos intervenir un equipamiento que le modifica las condiciones al aire ambiental, haciéndola más confortable, ¿no? Más aceptable. ¿Cómo se llaman esos equipamientos? Que de repente usted tiene en su casa, en su cuarto, en su sala. Los aire acondicionados y ventiladores. Sí. Más que ventiladores, porque el ventilador es una máquina destinada exclusivamente a mover el aire ambiental. Los equipos de aire acondicionado, porque esos equipos están destinados a modificar las condiciones del aire ambiental. Por ejemplo, usted sabe que la temperatura es disminuida, pero simultáneamente también la cantidad de humedad que tiene el aire ambiental es disminuida. Por eso es que el resultado es un ambiente mucho más confortable, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la persona. Bueno, así como en este caso del acondicionamiento de aire ambiental, el aire va a intervenir en muchas situaciones y entonces conviene conocer sus propiedades para saber qué es lo que hay que modificar a fin de que el aire resulte en mejores condiciones. Entonces, el primer paso que vamos a dar es establecer cuáles son las propiedades que caracterizan a este aire ambiental, que a partir de hoy no lo vamos a denominar así, sino que lo vamos a llamar aire húmedo. Y vamos a decir de que el aire húmedo tiene un componente que es el vapor de agua, que resalta por, vuelvo a repetir, los efectos que provoca, y tiene otro componente que lo vamos a denominar aire seco, que es el conjunto de gases, digamos, independientemente del vapor de agua que están presentes en el aire ambiental. Entonces, a partir de ese momento, cuando digamos aire húmedo, ya sabemos que es una mezcla de aire seco más vapor de agua. ¿Listo? Y sobre esta sustancia, digamos, compleja, es que queremos, en primer lugar, conocer sus propiedades, o sea que la vamos a ir estableciendo e inmediatamente vamos a trabajar sobre cómo se cuantifican estas propiedades, a fin de que, digamos, en tal situación, el aire húmedo tiene tales y tales y tales características, como se hace en termodinámica con las sustancias puras. Claro que ahora la sustancia, digamos, no sería estrictamente una sustancia pura. Una vez conocidas las propiedades y sabiendo cómo cuantificarlas, entonces podemos examinar procesos que los vamos a llamar procesos psicométricos. Así que experimente, son procesos termodinámicos. Y finalmente esto va a acarrear que vayamos presentando una suerte de equipamiento característico para, digamos, el tratamiento del aire ambiental o aire húmedo. Entonces, digamos que este es el plan de trabajo para el desarrollo del tema psicometría. Ahora, en un medio como el que tenemos acá en Santa Cruz, un medio ambiente como el nuestro, nos vamos a encontrar con esto que lo vamos a describir de esta manera. Es decir, esta es una vasija abierta que contiene agua
en estado líquido, que bien podría ser el agua que recogemos de la cañería todos los días para beber, para hervir, para lo que sea, para lavar. Y en contacto con con esta agua en estado líquido, usted va a tener el aire húmedo o aire ambiental. Y resulta que entre estas dos fases, llamémosle así, esta fase gaseosa y esta fase líquida, van a existir interacciones que las voy a simbolizar de esta manera. Más adelante vamos a ver en qué consisten esas interacciones. Entonces, todo este conjunto constituido por estas dos fases lo vamos a denominar sistema psicométrico. ¿Estamos? Entonces, cuando se trata de las propiedades, psicométricas, nos encontramos con, digamos, dos situaciones en lo que concierne a la cuantificación. La primera situación es que la propiedad en cuestión, la que sea, resulte medible, es decir, que con un instrumento podamos determinar su valor. Y la otra posibilidad es que esa propiedad no sea medible directamente y entonces haya que buscar un método indirecto para su cuantificación. Y normalmente ese método indirecto implica efectuar algún cálculo para establecer el valor de dicha propiedad. Por ejemplo, a ver, quiero que me digan qué cosas o qué propiedades del aire ambiental se pueden medir directamente. ¿Usted lo sabe? Inmediatamente usted me puede decir. Termómetro. Ya, el termómetro es un instrumento de medición. ¿Qué mide? La temperatura. La temperatura. La temperatura del aire ambiental. Es decir, un termómetro, pensando en el termómetro mercurio cuyo bulbo está inmerso en el aire ambiental, va a medir esa temperatura, ¿no? Que la simbolizamos con la letra T y que por motivos que vamos a aclarar más adelante también se suele llamar temperatura de bulbo seco, para que lo vayamos sabiendo. ¿Qué otra cosa se puede medir directamente? ¿Qué otra propiedad? Para eso hay un instrumento especializado. La humedad del aire, ingeniero. No, eso no se mide directamente, a no ser que ya haya un instrumento precalibrado, ¿no? Que trabaje con algún efecto. Pero, ¿qué estoy queriendo anotar? Presión. La presión. ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? Un barómetro. Con un barómetro. Y si el aire estuviera confinado en un recipiente, Con un manómetro. con un manómetro o vacuómetro. Perfectamente. Bueno, ya estamos conociendo dos propiedades de las más elementales, medibles directamente, ¿no? Y bien podríamos medir directamente también el volumen específico, ¿no? O sea que volvemos a caer en lo que aprendimos en termodinámica, que siempre las variables fundamentales, medibles directamente, son la presión, la temperatura y el volumen específico. Claro que acá vamos a hacer una referencia especial sobre el volumen específico. Entonces dejemos por el momento simplemente temperatura y presión. Todas las demás propiedades que vamos a ir presentando van a necesitar de una metodología de cálculo.
Y entonces para ello se plantea, para esto, se plantea un sistema psicométrico, algo como esto que estamos mostrando acá, modelo, es decir, que se le asignan determinadas características que hacen que este sistema se constituya en un modelo, en realidad un modelo teórico, ¿no? Ahora, los valores que vamos a poder obtener a través de este modelo teórico, podríamos decir que en principio no reflejan la realidad, pero resulta que la comprobación experimental hace que se acepte el modelo porque los resultados en términos prácticos son coincidentes con lo que se puedan medir, ¿no? Experimentalmente. Este sistema psicométrico modelo presenta distintas características que ahora las voy a enunciar. Primero, en el aire húmedo, los componentes, es decir, el aire seco y el vapor de agua, son considerados como gases ideales. Entonces, evidentemente, ya estamos ingresando en un campo teórico, ¿verdad? Desde el momento en que estamos asumiendo que las sustancias que forman parte del aire ambiental se comportan como gases ideales. Esto tiene en contrapartida el hecho de que podemos manejar a los gases ideales a través de sencillas formulaciones que usted ya las conoció en su materia de termodinámica. Después vamos a hablar más detenidamente. Voy a terminar de enunciar las características de este modelo teórico. Segunda característica, otra vez, refiriéndonos a los componentes del aire húmedo, mejor así, los componentes se comportan como cuando están solos. Esta es otra gran simplificación. Es decir, cuando usted estudió termodinámica, conoció un conjunto de propiedades, por ejemplo, para el agua, ¿cierto? Propiedades que, como el agua acá existe en términos de vapor, quedan traducidas en la tabla de vapor saturado y vapor recalentado. Entonces, cuando decimos que este vapor está formando parte del aire ambiental y aceptamos esta segunda característica, estamos aceptando como válidas esas propiedades. Lo mismo en relación con los gases. Y entonces, resultante de tener a estos dos componentes presentes, nos va a dar un valor promedio en las propiedades a las que estemos refiriéndonos. Quisiera saber si me están comprendiendo. Sí, ingeniero. Ok. Y la tercera característica del modelo es que en el líquido, que normalmente se llama fase condensada, porque bien en otros climas, en lugar de ser agua líquida, podría ser agua en estado sólido, es decir, hielo, pero no es el caso. Se tiene solo agua. Usted tiene que pensar de que, por ejemplo, el agua que usted bebe sacada de la cañería no es agua 100% pura, ¿no? ¿Qué trae o qué acarrea el agua en su composición, además de H2O? Tiene cloro, tiene
magnesio, si no me equivoco. Ya, en realidad sale, ¿no? Sale. Y eso involucra toda una serie de componentes, pero hay algo más a lo que uno normalmente no hace referencia. Yo siempre les pongo este ejemplito para que usted lo tome en cuenta. Este es un vasito. Entonces usted sacó agua fría de la heladera y llenó el vaso. Y usted espera que esa agua que estaba fría se ponga a tono con el ambiente, o sea, se caliente, y entonces usted seguramente va a poder observar que en las paredes del vaso muchas veces aparecen una suerte de burbujitas, ¿no ven? Pegadas a la pared del vaso, que si usted sacude el vaso, estas escapan. ¿Qué será? Algo parecido a las burbujitas que escapan de una soda que se va calentando, ¿no es verdad? ¿Qué será esto? Esas burbujitas que se desprenden, ¿qué vienen a ser? Aire, ingeniero. Aire, Gases. gases que están disueltos en poca proporción, pero que están disueltos, y esa proporción aumenta en la medida en que se ponga más fría el agua, ¿no? De tal manera que cuando se calienta, entonces se libera ese aire, ¿no? Lo que disminuye la solubilidad. Entonces, cuando uno dice que el líquido es solo agua, está simplificando también la cosa, porque solamente vamos a usar las propiedades correspondientes al agua y nada más. Y no vamos a hacer participar a los otros componentes de esta fase líquida. Entonces, fíjense que este sistema nos va a permitir ir cuantificando toda una colección de propiedades que la vamos a ir presentando, con las cuales usted posteriormente va a poder trabajar de la misma forma que lo hizo en termodinámica, analizando procesos termodinámicos, etcétera, calculando intercambios de calor, de trabajo mecánico, en fin, lo que corresponda, pues, ¿no? Dependiendo del caso, digamos, que se plantee. Entonces veamos esta primera característica del modelo. Alguien escribió si podía aceptar a alguno de sus compañeros. Creo que ya está dentro, ¿no? ¿O no? Porque no lo veo acá, debería aparecer como queriendo ingresar. Estoy respondiendo a la persona que escribió el chat. Ya entró. Okay. Bien. Entonces, cuando decimos que los componentes del aire húmedo se comportan como gases ideales, estamos diciendo de que todos y cada uno en su comportamiento cumplen con esta ley, que usted muy bien la conoce, que representa P en esa ecuación. Presión. Presión. Sí, y acá es con nombre y apellido. Si usted me dice Pablo, yo no sé cuál de todos los Pablos de este mundo es. Presión. ¿Y qué sigue? Presión del gas, Comienza ingeniero. con presión A, Absoluto. presión absoluta. ¿Qué es B? Volumen. Volumen, nombre y apellido. ¿Ves que está escrito con letra mayúscula? Entonces tiene que ser volumen total. ¿Qué es N? ¿Qué es N? Número de moles
Número de moles. Yo supongo que usted sabe lo que es un mol, porque ya esto lo estudió antes, lo conoce, sea por termodinámica o sea por otra materia, físico-química, física, en fin. R, esta R escrita con esos adornitos. Constante de los gases. Constante, pero hay dos tipos de constantes que se manejan en estas ecuaciones, una que se llama constante propia del gas y otra que se llama constante universal. ¿Cuál de las dos es? Esta, por la forma en que está escrita la ecuación, se llama constante universal de los gases. ¿Por qué se llama así? Ni siquiera debería preguntar yo esto, pues se entiende que usted ya lo sabe, o debería saberlo. ¿Por qué se llama universal? En cambio, la otra se llama constante propia del gas. ¿Alguien puede responder? Porque relaciona las leyes de los gases, todas las leyes. Porque sirve para todos los gases, cualquiera sea este. En cambio, la otra que se llama constante propia es para cada gas. Tiene un valor distinto para cada gas. ¿Y T? Temperatura. Nombre y apellido. Otra vez lo mismo. Temperatura total. No, temperatura absoluta. Todas estas cosas las tienen que saber porque si no después manejan mal las ecuaciones. No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí ponerle T en grados centígrados porque entonces es un suicidio anticipado. Entonces, repito, esta ecuación describe el comportamiento de un gas ideal y entonces va a ser aplicable a todos y cada uno de los componentes del aire húmedo, incluido el vapor de agua. Fíjese que no es gas, es vapor. Entonces, acá surge una pregunta. ¿En qué se apoya este modelo para involucrar al vapor de agua como que si fuera un gas ideal? Y se las dejo esta pregunta para preguntárselas después en el examen. Así como el examen que dieron ayer. Varias de las cosas que yo he preguntado ayer son cosas que las dije en clase y otras que se las encomendé para que usted las mire. Y entonces, como no lo hizo, seguramente su resultado será malo, pues no. Ya usted verá. Además de esta ecuación que gobierna todos y cada uno de los componentes de los gases ideales, hay otras dos leyes aplicables a mezcla de gases ideales que se conocen como ley de Amagat, una, y ley de Dalton, la otra, que son muy importantes para entender todo lo que está planteado, que usted lo puede leer seguramente si se da un tiempo y le toma interés a la cosa en el Stoker. Hay un capitulito corto que se dedica exclusivamente a todo esto que estamos comentando. Pero más fácil es entenderlo cuando alguien le contó una prehistoria o una previa historia, que si uno lo tiene que entender por cuenta propia. A la ley de Amagat también se la conoce como ley de los volúmenes parciales. Y a la ley de Dalton se la llama también ley de las presiones parciales. Entonces, a continuación, por lo menos voy a tratar de conversar sobre la ley de Amagat. Voy a borrar
Voy a hacerme espacio. Mientras tanto, si quieren preguntar algo, los atiendo. No recuerdo los nombres, pero aprovecho de indicarles de que hay 2 exámenes, 2 PDF que me los han mandado vacíos. Están como los fantasmas de la alcaldía. No pude leer nada, no los pude ver. Así que todos y cada uno deben chequear qué es lo que me han mandado. Si no, después se van a sorprender con su nota. Entonces, veamos la ley de Amagat de los volúmenes parciales. Supongamos que yo tengo aire seco, que lo voy a simbolizar con la letra A. Todo lo que esté a partir de este momento con la letra A se refiere al componente aire seco, y lo que esté con la letra B va a ser vapor de agua, como subíndice, ¿no? Entonces, pongamos que tenemos una cantidad N sub A de moles de aire seco a una cierta presión, a una cierta temperatura y ocupando un volumen total que lo vamos a llamar B sub A, el aire seco, y entonces yo puedo escribir que P por B sub A va a ser igual a N sub A por R y por T en aplicación de esta ley. Supongamos que tuviéramos también una cierta cantidad de moles de vapor de agua a una presión P también a una temperatura T, es igual que en el caso anterior, pero ocupando un volumen total B sub B, y entonces tendríamos una aplicación de la ecuación de estado, esta ecuación. Y ahora los mezclamos. Entonces vamos a tener una cantidad de moles N que será igual a los moles de A más los moles de B. Y supongamos que la mezcla ocurre o se hace a la misma presión P, a la misma temperatura T, pero ahora la mezcla va a tener un volumen total V, de tal manera que tendríamos esta ecuación. Entonces ahora mire, en esta ecuación vamos a reemplazar el valor n sub a de la primera ecuación, el valor n sub b de la segunda y el valor n de la tercera. Y entonces, simplificando los valores que son las variables que son del mismo valor, como p, como t, como r, nos quedamos con una expresión que resulta ser así. A este volumen, que ocupa por separado el componente A la misma presión y temperatura que la mezcla, fíjese, como sería este otro volumen del componente B, es lo que se denomina volumen parcial. Y entonces la ley que acabamos de anotar acá abajo dice que el volumen total de una mezcla de A y B es igual a la suma de sus volúmenes parciales. ¿Lo ven? Y ahora, para complementar hoy esto, usted me dirá qué significa Y. ¿Qué es Y? Fíjese que el resultado de Y
se obtiene a partir de dividir el número de moles de un componente sobre el número total de moles. ¿Cómo se llama eso? Que será un valor menor que 1, por supuesto. Es una manera de expresar la composición. La fracción molar. Fracción molar. Y hay que recordar que la suma de las fracciones molares es igual a 1, ¿no? Y entonces, haciendo el mismo reemplazo que hemos planteado antes, nos encontramos con esto, que es otra manera de entender la ley de Amagat. Y voy a plantear lo siguiente como, digamos, un razonamiento sencillo, que les va a parecer muy lógico, muy simple, pero que tiene sus bemoles ya en la realidad física. Supongamos que yo tuviera esta presión y temperatura, por ejemplo, acá 10 litros, y que acá del vapor de agua tuviera 1 litro. De acuerdo con la ley de Amagat, si yo los mezclo a la misma presión y temperatura, ¿cuántos litros voy a tener para la mezcla? Creo que no es difícil que me respondan, ¿no? 11. Es decir, a usted le debe parecer esto muy sencillo, pues, ¿no? Muy razonable, y si fuera una gente de la calle, cualquiera, lo acepta nomás, pues, sin mayor inconveniente. Sin embargo, en los estudios de física resulta que cuando usted mezcla distintos componentes, el volumen total no necesariamente es igual a la suma de los volúmenes que eran ocupados por separado. Es decir, que la suma de 10 y 1 no da 11. ¿Entiende? Esto ya en la realidad, esto es consecuencia de la física. Entonces yo les dejo la pregunta, ¿por qué razón la suma de 10 más 1 no va a ser 11? Pregunta pendiente. Entonces, hasta acá hemos dejado dos asuntos que es importante que vayan tomando nota y les busquen sus explicaciones para que el día de mañana, si se los pregunto en el examen, lo puedan responder y que le vaya bien, ¿no? Que le vaya mal. Pero a pesar de las recomendaciones que uno hace, todo cae en sacos rotos. Ya les digo, hay gente que es fantasma en la materia, pero se materializan el día del examen y seguramente con la intención de aprobar, pues no, pero o sea, aprobar, de probar o no de aprobar, de sacar nota aceptable. Bueno, lo vamos a dejar acá porque ya queda menos de 1 minuto. Y yo creo que ya en la próxima clase conversaremos sobre el examen. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, Ok. hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.